Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Hoy estamos aquí con Clara Rodríguez, autora que empezó en Wattpad, donde ganó un Watty, varios concursos internos y consiguió ser historia destacada del mes de noviembre. Luego escribió Piel de mariposa y logró publicarla con una editorial tradicional. Así que hoy se viene al podcast para hablarnos de esa transición de Wattpad a editorial. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Te apetece hablarme un poquito acerca de Piel de mariposa? Pues venga, va, voy a hablar un poquito de la historia, si te parece bien. Voy a dar como unos pequeños detalles para llamar un poco ahí la atención. Pues Piel de mariposa se sitúa en el siglo XVIII, en los Estados Unidos recientemente independizados. En aquella época, aunque los colonos habían ganado la guerra contra los británicos y se supone que los Estados Unidos eran suyos, pues convivían con unas tribus originarias que vivían desde la llegada de Colón, que eran las tribus de nativos americanos. Y en medio de ese conflicto territorial, en la que colonos y nativos pues peleaban por la comida y por las migajas que había dejado la guerra, pues se desarrolla esta historia. Entonces, al principio, pues conocemos a una niña de 14 años que jamás había salido de su granja de maíz, llamada Fallacy Hobbs. Entonces, un día les atacan unos nativos y descubre entre las pertenencias de uno de los nativos que habían abatido un crucifijo que había pertenecido a su madre y que había desaparecido pues en extrañas circunstancias en el bosque. Y eso la lleva a pensar pues que había sido secuestrada por nativos. Entonces ahí comienza la aventura. Esta es la puntita pues que inicia toda la odisea que el lector podrá descubrir en Piel de mariposa y sobre todo que da inicio pues a una saga que expande el lore y bueno, que espero que disfruten si le dan una oportunidad. Qué guay, pues entonces ahí tenemos una historia acerca de nativos americanos. Intuyo que habrá crítica acerca de esa colonización, ¿no? Que hubo en la época, ¿no? ¿Nos vais un poco de Pocahontas, ¿no? También puede ser, no lo sé, doy mucho por hecho por así por encima. Pocahontas era una de mis películas favoritas. ¿Sí? Sí, creo. Entonces, ¿qué te inspiró un poco a lo mejor a escribirlo? Sí, 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 me ¿Qué? inspiró y creo que, bueno, no solo pues que critico el colonialismo, que tampoco, sino, bueno, critico la intolerancia en ambos bandos, es lo que he intentado hacer un poquito, ¿no? También desde el punto de vista de los nativos, pues había algunos cherokee en este caso que, bueno, eran demasiado intolerantes o demasiado racistas incluso. Qué interesante, pues ahí lo tenemos apuntado, Piel de mariposa, de Clara Rodríguez, para poder leerlo en el caso de que a alguien le llame la atención. Y ahora, siguiendo con lo que solemos hacer aquí en el podcast, ¿no? Vamos a seguir con lecturas. Y en esta ocasión te quiero preguntar qué libro estás leyendo ahora y qué libro juvenil recomiendas como libro juvenil de la semana. Pues ahora mismo me estoy leyendo Llévame a los cielos de Aradia de Adrian Hyde, autor de Valhalla Ediciones. Y bueno, el libro juvenil de la semana yo diría que En tierra de hadas de Esther Carretero, me la acabo de acabar hace nada y fue una lectura bastante amena que bueno, me gustó muchísimo. Pues apuntadísimos los dos para quien pueda llamarle la atención. Y ahora vamos a hablar del tema que a mí me apetecía mucho traer a alguien que nos hablara del paso de Wattpad a publicar con editorial tradicional, porque ya hemos hablado de Wattpad en otras ocasiones aquí en el podcast, hemos traído a Andrea Smith para hablar de cómo es escribir en Wattpad, hemos traído a Badro para hablarnos de ser escritora de pago en Wattpad y ahora nos hacía falta alguien que nos hablara del paso de pasar de Wattpad a editorial, ¿no? Y bueno, pues Clara se propuso para venir al podcast. Ya sabéis que aquí hay un pequeño cupo para que las personitas que nos escuchan puedan hacer sus propuestas. Ya están cerradas las de esta temporada, así que si quieres saber cuándo se abren las próximas cupos, vamos a decir, dejarlo así, seguirnos por redes sociales porque por ahí es por donde damos toda la información. Así que me pareció un tema muy interesante cuando me contó un poco su trayectoria, así que la he traído precisamente para hablar de este tema. Y cuando hablo de Wattpad siempre me gusta hacer esta pregunta y es ¿por qué decidiste empezar a publicar tus historias en Wattpad? Vale. Wattpad se empezó a poner de moda cuando yo iba a la ESO, cuando tendría unos 13 añitos, y la verdad es que no me interesaba Wattpad para leer.
estoy siendo totalmente sincera. A mí me encantaba escribir y obviamente me encantaba leer. Entonces yo ya tenía escritas varias historias a ordenador en Word y digo, bueno, pues ya que la gente está escribiendo en Wattpad y a mí me gusta mucho leer a mis seres queridos o a mis amigos, pues las historias que iba escribiendo en Word, digo, bueno, ¿y por qué no intento llegar a un público más amplio? ¿Por qué no cuelgo las historias que ya tengo colgadas? Ya que Wattpad es una plataforma en la que, bueno, es conveniente publicar con regularidad porque es como funciona como una red social, ¿no? Cuanto más publicas, más te favorece. Entonces ya aprovechando que las tenía escritas, pues las iba publicando poco a poco, cada viernes iba colgando un capítulo y además, bueno, era bastante ameno, básicamente porque lo único que hacía era corregir y entonces, claro, era mucho más fácil el proceso. Empecé a publicar en Wattpad porque era una red social que se había puesto de moda y la vi como una oportunidad, como una ventana para poder mostrar, bueno, mis historias al mundo y, bueno, a ver lo que pasaba. Qué curioso, bueno, pues te salió muy bien lo que es la prueba, ¿no? De ver qué pasaba con Wattpad. He mencionado antes, cuando te he presentado, que ganaste un Watty. Para quien no lo sepa, ¿qué es un Watty y qué hay que hacer para participar en uno? Porque yo, por ejemplo, no tengo, o sea, sé lo que es, me suena, sé que hay gente que participa, sé que es como una especie de premio, pero no tengo ni idea de nada más. O sea, de lo que me suena a lo que es, seguramente hay un mundo. Así que explícamelo, por favor, que yo no tengo ni idea. Pues un Watty es, en una frase, el premio oficial de la plataforma de Wattpad. Pues a la plataforma, al ver que estaba teniendo mucho éxito, supongo que se les ocurrió pues crear pues un premio para resaltar las historias que ellos les habían gustado. Los jueces supongo que son miembros de la plataforma naranja. Igualmente, bueno, es el premio oficial de la plataforma. Entonces, para que veamos en qué consiste exactamente, pues tú escribes una historia, la historia tiene que estar publicada en Wattpad y cada año pues se abre la inscripción para poder enviarla. Como un concurso de toda la vida, lo único que tienes que hacer es un clic y rellenar unos cuantos requisitos y ya has inscrito la historia. Entonces, claro, obviamente al Watty pues se inscriben pues muchísimas personas al año. Por probar suerte, yo lo hice por probar suerte, porque me acordaré siempre, estaba en Madrid y dije, bueno, tengo la historia prácticamente completada o completada, voy a probar a ver si les gusta y nada, rellené el mini formulario, hice clic y pasó un tiempo y recibí el mensaje directo de que había ganado el Watty. Entonces, fue como una revolución. La verdad es que me hizo muchísima ilusión, porque es el primer premio oficial que gano. No es un premio en metálico, ni es un premio en físico, pero bueno, te regalan como un sticker que tú puedes poner en tu portada de Wattpad y eso pues te da cierto prestigio, por llamarlo de alguna manera, llama además la atención de la novela y eso te ayuda mucho a crecer en la plataforma, así que bueno, lo agradezco muchísimo. Qué guay, qué interesante. O sea, es decir, es como que también te potencia, supongo, ¿no? El estar ahí como Watty, Wattpad te dice, mira, aquí está, ¿no? Y te consigue al final más lecturas, me imagino. Más lecturas no sé, pero que llama la atención sí, porque bueno, yo lo he comprobado. La verdad es que lo de las lecturas es una cosa un poquito complicada en Wattpad. Obviamente tienes que hacer una buena historia, no sé qué, pero hay muchos más factores aparte de eso. La verdad es que en Wattpad sí que conseguí relevancia pues con premios, pero a base de lecturas pues fueron incrementándose obviamente porque es lo que toca, ¿no? Ganar el Watt y tal, pero lo que de verdad ganas es, bueno, que te tengan en cuenta, que llames la atención. Ujú. ¿Cuál es la historia que tienes que ganó ese Watty? Porque creo que no es piel de mariposa, ¿no? No, no, Me suena que no. para nada. Piel de mariposa, de hecho, la quise hacer como una ópera prima, entre comillas. Quería que fuera mi primera obra publicada y en ningún momento pensé en publicarla en Wattpad por si acaso, porque a las editoriales no les gusta eso, que ya esté publicada. No, la historia que ganó el Watty es una que acabé con 14 años, con eso te lo digo todo. Es una novela un poco más, bueno, amateur
que trata sobre la Revolución Francesa y trata sobre una chica llamada Jana, que es una revolucionaria, es muy apasionada, cree mucho por lo que lucha, tiene amigos, los protegería con su vida y que tiene que luchar también contra su propio corazón, evidentemente, porque hay un general del otro bando, pues que tiene una historia con él y entonces luchará contra sus sentimientos mientras intenta que el bien triunfe en Francia. Entonces es el desenlace de una biología que hice llamada Las aventuras de Jana. Entonces el sueño de Liz es la primera parte y la llamada de la Esfinge es la última parte que ganó el Wati. Vale, vale, pues, pues pinta muy bien. También te lo digo para decir que tú decías, no, lo hice con 14 años. Bueno, pues la premisa pinta muy bien, ¿sabes? Al menos a mí que me suele gustar mucho la Revolución Francesa, aprender sobre ese periodo de tiempo, pues no te veo muy convencida. Muchas gracias. Te quería preguntar, actualmente, en los últimos, voy a decir, el último año, últimos meses, ¿no? Wattpad ha tenido como un gran subidón en cuanto a hacia la perspectiva de las editoriales, ¿no? Hemos visto que ha habido que los sellos, dos sellos grandes que son Penguin y Planeta han abierto sus propios minisellos especializados en publicar este tipo de obras salidas de Wattpad, que cada vez se le está dando más oportunidad a esos autores que salen de allí de Wattpad, ¿no? Sobre todo a las que consiguen más lecturas o reconocimientos como por ejemplo puede ser los Watties, ¿no? ¿Tú crees que esa marca personal que te has trabajado ahí en Wattpad, que todo lo que te has currado ahí en la plataforma te ha, vamos a decirlo entre comillas, favorecido de alguna manera a la hora de que una editorial te tome, iba a decir en serio, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Que te tenga en consideración más bien esa parte para publicarte? Es currículum. La respuesta cortita es que es currículum. Entonces, tú cuando mandas una propuesta editorial, pues nunca está de más decir, mira, pues he publicado en Wattpad, he ganado un Wattie y he recibido tal y tal y tal reconocimiento. Aunque sean concursos muy pequeñitos, yo soy de las que opinan que tienes que ponerlo todo. Todo, aunque sea un concurso, ahora ya no hablo de Wattpad, pero aunque sea un concurso de tu barrio a nivel local, tienes que ponerlo todo. Entonces, claro, si tú pones en la propuesta editorial pues que has ganado un Watt y tal, pues quizás sea la gota que colma el vaso para poder publicar a modo tradicional. La verdad es que yo no estoy dentro de los tejemanejes del mundo tradicional, la verdad. Soy una autora que ha publicado y por tanto sé un poco cómo funciona, pero no sé los criterios que utilizan. Evidentemente yo creo que sí, yo creo que si lo dices pues quizás te tomarán un poco más en consideración, ¿no? Aunque obviamente no digo que sea imprescindible para publicar, obviamente, sobre todo hay que tener resistencia, resiliencia y sobre todo, bueno, tener mucha fe en tu obra. Yo quería hacer un apunte acerca de lo que has dicho de añadir todos los concursos literarios en tu currículum. Yo estoy en contra de eso, ¿vale? Yo vengo a explicar un poco por qué. Porque yo creo que solo... porque es algo muy gracioso, porque yo era de las que ponía, por ejemplo, he ganado no sé cuántos concursos en mi ciudad, no sé qué, cuando tenía, yo qué sé, de 12 a 15 años y habiendo estudiado en la parte de edición y habiendo trabajado en alguna que otra, te quedas así como diciendo, muy bien, pero esto ahora no me dice nada de cómo escribes actualmente, ¿no? Por lo tanto, yo recomiendo que todo este tipo de premios, a no ser que sean premios muy, 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 muy importantes, yo considero, por ejemplo, que un Wattie sí que debería ir ahí, ¿no? Que no hace falta añadirlos y sobre todo si ha sido hace 10 o 20 años, ¿no? Dando por hecho que 10 o 20 años tú puedes tener 10, 15, 16, ¿no? Entiendo que yo recomiendo que sobre todo en la biografía se haga un pequeño resumen de los últimos años de tu carrera, ¿no? Y cómo has ido trabajando en ese último tiempo y no tanto centrarnos en los concursos más chiquitines estos municipales que quedan muy bien, pero en realidad no tienen ningún caché, iba a decir, ¿no? O sea, como que están guays, pero tampoco interesan tanto, porque hay muchísimos concursos municipales y no se sabe contra quién estaba, con quién se había presentado y demás, ¿no? Entonces, yo soy un poco ahí en eso que dices, yo creo que no hace falta ponerlo ahí en el currículum, pero oye, si lo quieres poner, allá tú. No, comprendo perfectamente tu postura, la entiendo perfectamente. No, a ver, eso por una cuestión también de personalidad y por una cuestión ya también de las circunstancias de cada persona, ¿no? Supongo que depende mucho de la situación, pero claro, comprendo perfectamente la filosofía, claro. ¿Tú qué cambios más notables has notado de pasar de publicar semana a semana tu historia en Wattpad
a publicarla con un equipo editorial y después publicarlo en papel? ¿Cuáles son esos cambios más significativos que has notado? Yo diría que la inmediatez. O sea, es una cosa un poco obvia, pero por ejemplo, cuando estás en Wattpad, pues, y te lo dice una persona que ya tenía escrita la historia, es que el cambio para mí fue más radical, porque al menos cuando estás escribiendo ahí en Wattpad, a medida que surge la idea, o estás escribiendo de cero la historia, pues la inmediatez es menor, pero es que yo ya tenía la historia escrita, lo único que hacía era publicarla, y se publica en un solo clic. Lo único que haces es pues, corregir los fallos ortográficos o los fallos de estilo que tú veas y nada, darle al clic y ya está. Y ya es visible para todo el mundo. Ahora todo el mundo que pueda entrar en internet y buscar tu perfil en Wattpad, pues puede encontrarte. Publicar con una editorial tradicional es mucho más lento, es decir, hay mucho más trabajo, obviamente, hay un trabajo de portada, de crear la sinopsis, de mandar la biografía, de las correcciones, porque en Valhalla, bueno, siempre hacen que el autor pues dé el visto bueno pues a la maquetación final y vigilan también que el autor pues esté de acuerdo con las correcciones pues de estilo, ortográficas que hayan hecho, para estar siempre en armonía, ¿no? Con el propio creador. Entonces es un proceso mucho más lento. A mí me dijeron que iba a publicar con Valhalla Ediciones en julio, fue en verano del año pasado y publiqué en abril, este abril. Así que desde que me lo dijeron hasta que publiqué en abril fue todo el proceso. No diré que fue un proceso tedioso, lo disfruté muchísimo. Cada nueva actualización era como, ¡ay, qué bien, que ya me mandan esto! Para mí fueron como chutes de dopamina. Fui muy feliz y aún sigo muy feliz con la publicación. Y aún así, el tiempo que has mencionado tú de producción editorial ha sido muy rápido, porque hay editoriales que cierran a 2 años el calendario o a 1 año y pico. Mm. El otro día estaba yo en un curso en el que estuvimos haciéndole preguntas a la editora, que es la que nos está dando las clases, y estaba contando que cierran creo que ahora en junio, estaban cerrando, bueno, julio, que estamos grabando esto en verano, spoiler para la gente que nos escucha más adelante, estaban cerrando las publicaciones de 2023, creo que de finales, creo que dijo. Lo siento, Sara, si me escuchas y he metido la pata, pero creo que era así, ¿no? Que, o sea, que van con 1 año a vista de publicaciones, así que quiero decir que dentro de lo que cabe, creo que tu proceso fue bastante rápido y ya te pareció lento. O sea, imagínate lo que es en realidad, o sea, lo que es después en otras editoriales donde a lo mejor la carga de trabajo es mucho más amplia o tienen más autores o tienen más catálogo que trabajar detrás. Muy curioso, en realidad, a mí me parece muy interesante todo esto, la verdad. ¿Recomendarías empezar en Wattpad si el propósito de alguien es terminar publicando en una editorial tradicional? Sí. No porque lo haya hecho yo, sino porque yo creo que Wattpad, objetivamente hablando, creo que es una buena manera de introducirte al mundo literario, a la comunidad literaria, a cómo piensan las personas que leen, qué les gusta a las personas. Es una manera de conectar con los lectores, con los posibles futuros lectores que te puedan leer en el futuro. Entonces, tú cuando publicas una historia, pues está la opción de que te pongan comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando recibes comentarios, pues alguno te puede decir, ¡ay, esto no me lo esperaba para nada! Entonces tú te puedes plantear, oye, pues quizás eso es negativo y puedo hacer un planting narrativo unos capítulos antes. Es un ejemplo, pero es una manera de conectar con el público, de conectar con lo que a la gente le gusta, poder amoldarte, no digo traicionar tu identidad creativa ni tu personalidad, pero es una manera de poder meterte un poco en la cabeza del lector y ver cómo piensan y sobre todo darte a conocer, porque quizás esas personas que están en Wattpad pues luego se pasan por las editoriales, ven tu nombre y dicen, ostras, este o esta ha conseguido publicar. Que te hagas un poco conocida, que ganes un poquito de relevancia y sobre todo que empatices con el lector. Yo creo que es una muy buena forma de empezar, sí. Y ya por último, ahora que has sacado el tema de los lectores, quería hacerte una pregunta. Y es que si tú has notado que te han llegado lectores de Wattpad a tu nuevo libro. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que doy gracias a esas personas que me estuvieron siguiendo desde Wattpad a la publicación tradicional, porque yo creo que, bueno, son lectores que valen mucho la pena, son lectores
fieles, entre comillas, que si les gusta la obra de un autor, pues no lo pierden de vista. Entonces yo he hecho buenos amigos en Wattpad, que luego me ha seguido la publicación tradicional. De hecho, pues una muy buena amiga fue esta lectora beta de Piel de Mariposa. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo todo el apoyo y sí, la respuesta es sí. O sea, habían muchos lectores que me seguían en Wattpad y que, bueno, me siguieron a la publicación tradicional porque les llamaba la atención la novela o porque les gustaba cómo escribía o porque tenían curiosidad. Pero bueno, igualmente lo agradezco muchísimo. Qué guay, qué guay. Pues nada, Clara, yo no tengo más preguntitas que hacerte. Si a lo mejor hay alguna cosa que tú quieras comentar y que a mí se me ha podido pasar, este es el momento para decirlo. Bueno, a mí me gustaría, explicar, dar algunos tips o explicar un poquito de mi experiencia para poder publicar, porque la verdad es que no soy nadie, la verdad es que soy pues una escritora que acaba de dar el salto a Wattpad a la publicación tradicional y yo sé que, bueno, hay muchas personas que están luchando por eso y yo creo que, bueno, es posible y que, bueno, si tienes un objetivo claro y no tienes que ser nadie especial ni ser pues una Stephen King. Solo lo único que tienes que hacer es tener mucha fe en tu obra y tener mucha resiliencia, trabajar muy duro y bueno, echarle horas, porque yo recuerdo que mientras estaba buscando una editorial nunca dejaba que me desanimase un no. Estuve a punto de publicar con otra editorial que no era Valhalla, estuve así y me dijeron en el último momento que no, que al final habían decidido que no publicaban estos libros y sobre todo el mensaje que quiero dar es no rendirse, porque si tú piensas que tu obra merece la pena, si tu obra te gusta y tú crees que puede gustar y sobre todo apoyándote en tus experiencias tanto en Wattpad como fuera de Wattpad y todo lo que has vivido, si tú tienes conciencia de esto y lo tienes claro, puedes conseguirlo. Este es el mensaje que quiero dar a todas esas personas pues que su sueño sea publicar de forma tradicional y que estén en Wattpad ahora mismo. Totalmente, compartiendo el mensajito de que al final también un poco con la idea de que los sueños no se cumplen, ¿no? Que es lo que decimos en la academia, sino que se trabajan y que hay que ser, que no vamos a, no esperemos a que simplemente digan, ah, mira, oye, tienes algo que publicar, porque para que te digan eso, primero tienes que haber trabajado mucho, tienes que haberte hecho conocer bastante, tienen la gente, los editores, las editoriales que saber de ti para poder decirte, oye, ¿qué tienes para publicar? ¿No? Y eso a veces no pasa. Entonces, pero que quien la sigue, lo que dicen de que quien la sigue la consigue, normalmente suele ocurrir es eso, ¿no? Tardes más o tardes menos, que puede ser que tú estés diciendo, bueno, pero es que esta persona lo consiguió en 2 meses y yo llevo aquí 3 años y no lo consigo. Las personas que siguen y que permanecen y que siguen luchando y que si no es ese libro prueban con otro, al final lo acaban consiguiendo porque se nota la persistencia, se nota que se están tomando en serio, que no es algo que simplemente abandonan cuando no lo consiguen a la primera de cambio. Así que después del mensajito en plan coach, vamos a ir despidiéndonos ya del episodio del podcast. Clara, muchas gracias por venirte hoy aquí. Espero que te hayas sentido a gusto y que te lo hayas pasado muy bien. Igualmente, me ha encantado participar en este podcast. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y solo quería decirte que me encanta este podcast, me encanta esta página web y te sigo desde hace muchísimo tiempo. Así que ha sido un verdadero placer. ¡Qué ilusión! Me hace mucha vergüenza, me da mucha vergüenza cuando me dicen estas cosas, ¿no? Porque yo estoy aquí desde mi habitación, ¿no? Y entonces para mí es muy raro pensar que hay gente que valora el trabajo. Así que muchas gracias a ti en realidad por escucharme, por proponerme el episodio y por venirte aquí a hablar hoy. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle a like, comentarnos, puntuarnos en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts, seguirnos en Instagram y en Twitter tanto a Clara como a mí y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!